Para resumir y para que vaya quedando claro todo lo que implica en ebanistería este proceso tan racional a veces, tan complejo que pueda parecer, todo va a ir más o menos bien si respetamos ciertos criterios y si recordamos que tenemos que estar siempre como, no a la defensiva, pero sí una jugada más adelante de lo que pueda llegar a pasar. No deberíamos encontrarnos con sorpresas, pero esas sorpresas van a estar. Uno pretende que no estén, pero van a estar, y de eso se trata la artesanía. Hay un riesgo y ese riesgo es lo que le da el valor intrínseco al hecho artesanal. Entonces, para refrescar un poco todo el caos de esta charla y que se entienda lo que yo también estoy queriendo proponerles en mi proyecto personal, tenemos que tener un boceto, una idea, un dibujo, un plano, una foto, algo que nos dispare, que nos quede claro lo que queremos hacer, o sea, hacia dónde vamos, un esbozo, basarla en algo concreto, pasarla a un papel, tratar de acercarnos de la manera que sea a esa idea y que no sea algo en el aire. Entonces, para eso necesitamos estas cosas. Sabemos cuál va a ser el uso, va a estar sometida a un abuso, o sea, puede ser, va a estar al exterior, va a estar colgada, va a recibir visita constante de gente, es resistente, suficiente lo que pensamos hacer, los espesores, etcétera, para eso, para ese abuso, para ese desgaste que pueda llegar a tener la pieza. Sabemos dónde va a ir, ya sabemos, si nos dijeron que va a estar al lado de una ventana, por lo tanto esa madera que vamos a elegir sería adecuada para ese contexto. Podemos investigar acerca de las propiedades de esa madera. Quizás tendríamos que cambiar porque el sol la dañaría mucho, quizás necesitamos algo más duro. O sea, cuál es el ambiente en el que irá la pieza. Es importante saber eso también. Paso siguiente, tenemos idea de las proporciones reales que eso va a tener, una medida aproximada de la pieza, saber si eso va a ser más o menos estable. Obviamente después lo vamos a poder definir con nuestros planos, pero estamos divagando acerca de esa idea. ¿Es algo concretable o va a ser tan alta que va, ante un primer toque de alguien que pase, se va a caer porque no tiene sustento? O sea, su altura y su equilibrio, por lo menos en lo conceptual, después lo veremos en el plano. Sabemos la madera o las maderas que usaremos, porque eso incide también en el peso y tiene un impacto directo en nuestro diseño. Por ejemplo, capaz no estamos capacitados para trabajar un lapacho o un viraró y pensamos que sí, entonces tendríamos que evaluar si estamos teniendo la experiencia suficiente o la hemos trabajado antes o tenemos una garlopa rasqueta, la tendremos que fabricar. Si no, tendríamos que probar si ese viraró es trabajable, porque además pensábamos hacer una curva y hay que pulirla, etc. Ese impacto en nuestro diseño es importante que sepamos bien cómo va a ser, porque también eso va a tener un peso. Ese peso hay que ver si tiene que ver con el lugar donde pensamos poner esa pieza. Si va a ir contra una pared, porque es un gabinete de colgar y lo estamos pensando súper cargado, ¿cómo lo vamos a anclar? O sea, tiene que uno saber a lo que se enfrenta, si eso va a transportarse,
si va a entrar en el auto, si etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo el conjunto no puede ser pasado por alto, ni tampoco los espesores que uno se imagina en el dibujo, si cuando uno lo baja decía 3 centímetros o 5 centímetros, lo que sea, y después uno lo baja a la realidad y se da cuenta que es inviable. No se puede pasar esa altura por la sinfín, etcétera, porque no tenemos una sinfín que nos permita hacer ese corte, ni ese espesor, ni el ancho de la pieza pasa por nuestro planer, entonces hay que unir. Bueno, todo eso es parte de este diseño y de esta planificación. Obviamente tenemos que analizar a fondo si estamos en condiciones de ejecutar los desafíos que presenta nuestro diseño. ¿Por qué? Porque si tenemos curvas hay que estar a la altura de poder hacerlas. No es simplemente curvas positivas, hay curvas negativas, hay curvas que hay que producirlas con el laminado, hay que para eso tener las condiciones para laminar, entonces uno puede libremente, con mucha soltura, hacer un dibujo, aplicar curvas en ese dibujo, en ese diseño, y resulta que después, en la primera de cambio que vamos a plantear, todo esto que vieron ahora, que estoy planteando en mi propio gabinete, resulta que esas curvas derivan en un dolor de cabeza infinito que no estamos ni dispuestos ni a la altura técnicamente para realizarlo, o no tenemos las condiciones para hacerlo. Lo mismo pasa con los ángulos, y ya lo vieron bastante en las clases, que cuando tienen un ángulo ya entonces necesitamos un shooting en ángulo, un taco rectificador en ángulo, hay que cortar todo en ángulo, bueno, es todo un agregado que tiene una repercusión y una dinámica totalmente diferente a lo que es ángulo recto, y ustedes ya lo saben. Por lo tanto, esa libertad en el diseño, cuando después se traspasa a la realidad, hay que estar dispuesto a convivir con eso. Lo mismo que si vamos a hacer enchapados, hay que poder lograr cortar esas chapas, hay que poder lograr enchaparlas. Tenemos las capacidades técnicas en el taller, y si no lo habíamos calculado, hay que ver si estamos dispuestos a hacer esa movida, esa inversión, a disponer de ese tiempo, pero en el dibujo puede haber quedado como muy divertido, o si no queríamos usar madera maciza y lo pensábamos como, bueno, lo hago enchapado, es a veces más difícil enchapar y trabajar con chapa que usar madera maciza, aunque evitamos el tema del trabajo en la madera con el enchapado. Hay que analizar a fondo los encastres, y esto realmente es lo más importante en el momento ya de pensar en cortar nuestras piezas, la madera, saber muy bien cuáles son las uniones y cuán complejas van a ser y a qué nos vamos a enfrentar. Saber bien qué es lo que, o sea, si un techo y un piso son de diferentes tamaños, cómo va a cerrar esa pieza, y no dar por sentado que después lo vamos a poder encolar, porque quizás es incompatible el sistema que habíamos pensado y hay que encolar primero una pieza, o no va a entrar el techo porque está calculado para poner de costado, etc. Y hay maderas muy exigentes para lo que nosotros quizás estamos pensando hacer, ya sea para una curva, si la queremos pulir con Bastrem, nos va a astillar, nos va a poner en un aprieto, etc. Seguimos. Hemos estudiado detalladamente, ojo con los espesores reales, porque esos espesores pueden variar muchísimo de lo que estaba en el dibujito mínimo. Si estudiamos detalladamente, estamos hablando de las uniones, la fortaleza y la durabilidad con respecto al estrés que va a tener, y esto volvemos acá al uso, abuso, resistencia, pero ya en una fase de estudio.
y aquí sí, tal vez tengamos que hacer algunas muestras con el encastre real, con la madera real, someterlo a cierto estrés y ver si eso realmente va a funcionar, porque eso también depende de nuestra reputación o la idea final, que es que eso sea funcional y resista. Lo que nos lleva todo esto que les estoy ahora hablando y todo lo que tiene que ver este video es mirar el sistema como un todo. Toda la arquitectura del mueble tiene que ver con que después se vea eso muy simple, que alguien, un espectador, un amigo, un conocido, un crítico venga y diga, no, bueno, qué lindo que está el mueble. Pero todo esto nosotros sabemos que es indispensable y un deber ser para llegar a ese objeto que se puede ver muy simple. Recordemos que puede haber una cola de Milano escondida, ciega, y que debajo hay un encastre hiper recontra complejo y que no se está viendo, es simplemente un 45. Ese es el secreto un poco de todo esto. Un poco para llevar todo al ámbito ahora de la cuarentena, la vacuna, la geometría es nuestra vacuna. El análisis es a la geometría lo que la ciencia es a la vacuna. Quiere decir que todo este proceso que estamos ahora viviendo, un montón de científicos buscando una vacuna para poder tener la libertad de volver a ser libres, ¿sí? Y sanos. Este análisis que se emparenta con la ciencia, el análisis en todo este proceso que a veces nos puede agobiar, que es la geometría, y siempre les repito, la geometría nos va a llevar a que podamos tener una libertad. En este caso va a ser una libertad creativa, para que al final esto se vea. Sí, un mueblecito redondo, un tubo con una puertita y la madera que se ve con su veta, sí, pero detrás de eso hubo un laburo exhaustivo, hubo muchísimo racionalismo, hubo muchísima geometría, mucho análisis, muchas pruebas. Hubo que construir un sistema de moldes para que finalmente se vea esa curva pura, suave y prácticamente sin interrupciones. Bueno, de eso se trata el diseño y la planificación en una pieza de ebanistería. Bueno, la próxima, entonces les voy a mostrar en qué quedó la pieza que voy haciendo, el proceso, quizás ya la Escuela de Milano, sin garantías de que haya quedado todo como me imagino, pero bueno, de eso se trata. Recuerden, es el riesgo, es lo que le da el sabor y le da el romanticismo al oficio y a todos los oficios artesanales.